Algo que ha puesto mucho a cuestionar a la gente es sobre la existencia de las brujas, estas misteriosas mujeres que han causado terror en donde quiera que se hable de ellas, el horario en el que salen, lo que llegan a hacer con los recién nacidos y la manera de cómo se manifiestan. Seguramente, de donde nos estás viendo o escuchando, has escuchado ciertas experiencias similares, como las que en esta ocasión he de presentarte. Antes de comenzar, se recomienda bastante discreción con los relatos. Prepárate y ajusta el volumen de tu dispositivo, porque estás a punto de ingresar a lo más profundo del inframundo en Ecos de Ultratumba. Hace ya tiempo, mi mamá me contó que una vez una señora conocida de ella fue a un velorio, acompañando a una amiga. El caso es que la señora, que mi mamá conocía, ayudó a la familia a repartir el pan. El punto es que vio una bola de fuego corriendo, pero llevaba como un muñeco arrastrando. Esta misma entró entre las milpas, ya que el velorio era en lugar de milpas y cerros. Al poco rato, salió una señora gritando y llorando, mencionando que la bruja se había llevado a su bebé. Aquella señora, conocida de mi mamá, les dijo que algo entró entre las milpas y al llegar, la gente se comenzó a organizar para la búsqueda del bebé. Se dividieron por grupos y justamente cuando parecía que no encontraban un solo rastro, lograron encontrarse con el recién nacido, pero este se encontraba sin vida. Fue un hecho tan lamentable que la señora recuerda que aún se le eriza la piel escuchar el llanto tan desgarrador de la madre que encontró a su hijo en condiciones tan lamentables. Cabe mencionar que aquella señora, conocida de mi mamá, no creía en eso de las brujas, pero se quedó con una experiencia que nunca olvidará. Un abuelito que conoció a mi papá hace unos 10 años le contó que tenía un amigo que estaba casado con una señora muy bonita y que todos los vecinos le decían que era una bruja. No sé bajo qué parámetro lo decían, pero ese era el punto. Pero él obviamente no les creía, hasta que una vez su compadre le dijo que si le daba algún té antes de dormir, no se lo tomara para que viera que en realidad se trataba ni más ni menos que de una bruja. Por lo que entonces el señor le hizo caso por pura curiosidad y en una de aquellas noches no se tomó el té. Desconozco en sí qué tenía porque según les dan algo para que duerman profundamente mientras ellas se van a hacer sus aquelarres. El punto es que el señor se hizo el dormido y en la madrugada la señora se levantó y se metió a un cuarto donde guardaban paja y herramientas. Poco después se escuchó como una especie de explosión, como si algo hubiera salido volando. Inmediatamente el señor se levantó y cuando entró al cuarto vio en una montañita de paja las piernas de su esposa en forma de cruz, de las rodillas para abajo y unos ojos ensangrentados. Aquel pobre señor se espantó bastante y cuando llegó su esposa, la bruja, como a las 5:30 de la mañana o las 6, el señor ya la estaba esperando y cuando la vio regresar, comentó que tenía alas similares a las de un guajolote y ojos como los de un gato, asegurando que se veía horrible y entre palabras le gritó: «¡Bruja! ¡Me mentiste todo este tiempo!». El punto es que se armó de valor y no demoró mucho para quemarle las piernas
y los ojos que había encontrado. Pero poco tiempo después, quien fuera su esposa falleció a los pocos días. Hasta la fecha, es una leyenda urbana que se sigue contando en mi pueblo. Y no sé ustedes, pero creo en lo que los abuelos nos platican, llegando a la conclusión de que los pueblos no son nada tranquilos como lo pintan. Les voy a contar la historia de mi abuela. Ella es de un pueblo muy pequeño. Cuando se casó y tuvo a su primer hijo, mi papá vivía en una casita de lámina. En ese entonces habían estado pasando cosas muy extrañas. Los niños del pueblo morían por la noche. Amanecían pálidos, como si no tuvieran una gota de sangre y con un hueco en la cabeza, pero también con una mano marcada en la espalda, como si los hubiera golpeado para dejar una marca. Mi abuela obviamente tenía miedo. Trataba de no dejar solo a su hijo en las noches y siempre lo abrazaba para dormir. Es solo que una noche ella estaba acostada con el bebé a un lado como siempre. Ella mencionaba que no tenía sueño y que de hecho estaba esperando a mi abuelo, pero de una forma extraña se le cerraron los ojos. No estaba dormida, pero no podía moverse. Cuenta que las láminas del techo se movían, como si algo caminara arriba de ellas. Cuando el ruido se detuvo, sintió un peso sobre la cama y plumas rozando sobre sus pies. En ese momento, recordó las historias de lo que pasaba en el pueblo y comenzó a rezar. Cuenta que sintió frío, como si la puerta se hubiese abierto y por fin pudo abrir los ojos. El bebé estaba a la orilla de la cama, dando vuelta y casi cayendo de la misma. Ya no estaba envuelto en sus sábanas y la puerta estaba totalmente cerrada, pero en el piso de tierra de la casita de láminas había unas enormes huellas de ave. Ella lo atribuye a que habría sido una bruja, ya que son capaces de hacer cualquier cosa con tal de saciar su sed de pequeños del pueblo. Afortunadamente, mi papá está con nosotros, pero cuando cuentan esta historia, él se queda completamente ido, como si estuviera recordando algo. Cuando tenía 13 años, estábamos festejando Año Nuevo con una fogata fuera de la casa. En ese entonces era la única casa de ese rumbo del pueblo. Todo era monte. Estábamos esperando a que dieran las 12 para ver los fuegos artificiales del pueblo vecino, Belén. Así se llama el pueblo y celebran al niño Jesús y Emanuel. Hasta la fecha es muy conocida esta festividad en la región por lo grande que la hacen. Total, que desde donde estábamos era monte, por lo cual se lograban ver todos los árboles, cerros, y vimos cómo dos bolas de luz brincaban de un cerro a otro, cuando de repente una de ellas pasó justo por arriba de donde estábamos. En ese momento, la fogata se apagó de la nada, cosa que fue súper extraña, porque acabábamos de echar una llanta y pues aquellas, cuando arden, es muy difícil que se apaguen. Al momento que pasó la luz de la luna, nos ayudó a ver una figura humana montada en un objeto bastante extraño. Mis papás no nos dijeron que no nos moviéramos, que solo empezáramos a rezar. En cuanto se fue la lumbre, agarró fuerza y ardió como si nunca se hubiera apagado. Todos estábamos asustados, y más mi hermana, que en ese entonces tenía días que había nacido su hijo y estaba solo con él en el cuarto. Afortunadamente, no pasó a mayores, pero la verdad, es la primera vez que lo cuento, ya que ni yo me lo creo. Jamás me volvió a pasar algo similar,
y siento que pocos me creerían, pero debió serlo, ya que no fui la única que lo vio aquella noche. Alguien que nos esté escuchando, ¿sabe cómo pueden ser estas criaturas en el día? Es que una vez vi algo muy raro. Estaba con un amigo y un hermano en la Sierra de Guadalupe. Exactamente se cumplirán 6 años de este suceso. Fue un día de Reyes del 2017. Un día decidimos escalar ese conjunto de cerros por la altura de la presa de Catepec, México. Íbamos más amigos, pero las personas que mencioné al principio y yo decidimos subir más, a que todos los demás se quedaron descansando en la sombra de un árbol. Al llegar al punto de alrededor de 200 o 300 metros cuadrados, que estaba más plano, vimos unas extrañas criaturas, hechas como de pelo o ramas, que estaban flotando en el aire. Así es, estaban flotando. Al tratar de descubrirlas, uno podrá pensar que en efecto solo eran una bola de pelos o de ramas que simplemente se las estaba llevando el viento, pero no. Como les comento, estaban flotando como si tuvieran conciencia, porque no estaban inestables en el cielo. Seguían una trayectoria y en su propio eje estaban estáticas. Incluso una estaba descendiendo y mi amigo se acercó con velocidad para ver si la podía ver más de cerca, pero esta, al ver que mi amigo estaba relativamente cerca, volvía a ascender con un poco más de velocidad, como intentando huir de él. Eran como 5 de estas cosas y todas iban como hacia un barranco. La verdad es que en estos casos necesito ayuda para saber si aquello que llegamos a ver se trata de brujas o simplemente una sugestión de nosotros, pero cabe mencionar que yo soy bastante escéptico ante estas cosas. Reciban un saludo, amigos de Ecos de Ultratumba. De esta manera, finalizamos con los primeros relatos del 2023. Cuéntame, ¿qué te parecieron? Y aprovecha el espacio para describir alguna experiencia o postura que tengas con respecto a las brujas. Recuerden que ustedes siempre tendrán la mejor opinión. Al mismo tiempo, invitarte a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones en donde dice todas, para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video. También, sígueme en mis redes sociales, donde estaré compartiendo contenido adicional. Gracias por estar en lo más profundo del inframundo. Nos vemos en una próxima entrega en Ecos de Ultratumba.